Bienvenidos a casa, nos da gusto verte, Araceli. Bienvenida una vez más. Mariana, bienvenida. Se me estaba escapando el nombre. Los demás todos somos de casa. Y vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. Es un libro fascinante. Esperamos a través de todas estas semanas poder cada uno aprender y poder cada uno identificarse quizá con algunas cosas que nos va a decir el libro de Eclesiastés. Ahí está la serie Los Juegos del Calamar. ¿Han oído de esa serie? La temporada 1, el capítulo 9, que es el último capítulo de la temporada 1. En una parte está el anciano, que es el millonario, el que creó todo ese juego sádico, cruel. Está en su cama a punto de morir, y le dice al participante, al que ganó, al 456 o 486, no sé qué, le dice: ¿sabes qué tienen en común los pobres y los ricos? Dice que vivir se vuelve un cansancio. No importa, con el tiempo compres lo que compres, materiales, comida, ropa, todo se vuelve lo mismo. Y dice él, y por eso mis amigos y yo dijimos: vamos a hacer algo. Y fue así como diseñaron el juego del calamar. Es una serie, pero esa frase que dice, creo que llega un punto en que el autor nos va a decir exactamente lo mismo. Empezamos entonces. Vamos a orar, ¿les parece? Amado Padre, gracias te damos por este tiempo juntos en que podemos meditar en tu palabra, Señor. Eclesiastés es un libro que está en la Biblia porque cumple un propósito. Ayúdanos a entender lo más que podamos y sus implicaciones para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Los milagros existen. Cada ser humano en esencia busca la realización de la vida, ¿no? En la Constitución de los Estados Unidos dice la búsqueda de la felicidad. Todo ser humano está en esa lucha de la búsqueda de la felicidad o la búsqueda de la realización de manera completa, holística. Pero la pregunta es: ¿dónde la encuentra uno? ¿Dónde encuentra esa realización, esa plenitud? ¿En las riquezas? ¿En los bienes materiales? ¿En el placer? ¿En la sabiduría? ¿En el poder? ¿Dónde podrá el ser humano encontrar la plena realización? No un logro en algún área, sino la plena realización como ser humano. ¿Dónde la encuentra uno? Azcárraga Milmo murió, el creador de Televisa, el tigre Azcárraga, murió solo en su yate con la amante en turno. Todo el dinero del mundo, solo. Cristina Onassis se suicida en Argentina, en la bañera de su casa. La hija de Aristóteles Onassis, imperio petrolero, dueño de islas, muere, se suicida en la bañera sola. John D. Rockefeller, le preguntan cuánto dinero es suficiente, su respuesta fue: un poco más. ¿Dónde encuentra uno la realización? Y el escritor de Eclesiastés meditó sobre esas cosas y no tiene una respuesta satisfactoria, plena. Y Eclesiastés habla de esa búsqueda. Eclesiastés habla de esa búsqueda y lo inútil de ella. Y hoy es la introducción y vamos a ver el verso 1. Pero Eclesiastés concluye que el significado de la vida tiene que estar en algún otro lugar porque aquí no lo encuentra. Y llega él a esa idea: debe estar más allá del sol. Su conclusión será: se puede encontrar solamente en una relación personal con Dios. Y para poder verlo, el Eclesiastés, vamos a tener que entender algunos conceptos. Uno de ellos es la palabra que está en la Reina Valera, la traducción que quizá la mayoría conoce. Es la Reina Valera, dice vanidad de vanidades. Y dice otra expresión: ¿me regala un poquito de agua? No sé si habrá. O algo
algo más fuerte que raspe. Vanidad, vanidad de vanidades, y otra expresión que usa es bajo el sol. Las demás traducciones, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, acuérdense que todas son traducciones del hebreo, el Antiguo Testamento, al español, todas. Entonces no hay una que podamos decir, esta es la original, porque todas son traducciones. Pero la palabra original para decir vanidad se puede referir a viento, es ruah, vapor, suspiro, algo que carece de sustancia, algo que carece de valor real. Eso quiere decir en esencia la palabra que la Reina Valera traduce como vanidad. Es vapor, aire, suspiro, e indica o está señalando lo inútil o lo huidizo, misterioso, que no tiene forma. ¿Qué forma tiene una nube? Imaginariamente podrás decir, pero ¿qué forma? ¿Cómo lo describes? No se puede, es algo que está ahí. La palabra bajo el sol, o la frase bajo el sol, se repite 29 veces, y lo que nos quiere decir es una perspectiva secular. O sea, todo lo que sucede aquí, Eclesiastés no es para hacer teología o para hacer doctrina. Eclesiastés trata de la vida fría, tal cual es. Eclesiastés va a revelarnos la vida, y el escritor describe el mundo así como él lo ve, desde una perspectiva exitosa, que considera el mundo así como es y concluye: no hay esperanza en él. Ahora, encontraremos temas para la juventud, para los hijos, y es útil para todos. Y el escritor investiga y nos va a dar la perspectiva de una persona exitosa, y lo hace desde un punto de razonamiento lógico. Eclesiastés es sumamente lógico, sabio. El autor lo va a hablar desde su perspectiva del placer, de la riqueza, de las experiencias religiosas, y después de toda esa búsqueda, él va a concluir lo que dice Eclesiastés 2:14. Dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Quizá Eclesiastés es el libro más complicado porque representa todo un reto intelectual. Entonces, hoy vamos a intentar sentar las bases que nos van a ayudar durante las siguientes semanas. Debemos entender el contexto. Acuérdense, fue escrito en una mentalidad oriental. Nosotros somos occidentales. Conceptos que para ellos eran normales, lógicos, para nosotros no lo son. Somos mundos opuestos. Pero vamos a intentar estudiarlos para que nos den un sostén, un soporte para las siguientes lecciones. Eclesiastés 1:14 nos dice esto si no tomamos en cuenta todas las consideraciones. Dice Eclesiastés 1:14: he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si no entendemos los conceptos básicos, leer Eclesiastés va a ser así como de que me dejó más preguntas, me dejó más preocupado, me dejó más ¿ahora qué hago? No, pero debemos entenderlo. Entonces es un libro que nos invita a leerlo una y otra vez, y para entenderlo hay unas claves o unos conceptos que nos van explicando las antinomias. Las antinomias, Eclesiastés está lleno de ellos. Una antinomia es una contradicción entre dos leyes igualmente válidas. O sea, hay una ley, hay otra ley, válidas las dos, pero cuando las confrontas, pues pareciera que chocan. No puede ser. Eclesiastés está lleno. De repente dice una cosa y de repente dice otra. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está diciendo entonces? Y Eclesiastés, muchas antinomias. Eclesiastés 7:14 dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Dice otra versión: alégrate en el día feliz y en el día desgraciado. El día desgraciado, no que uno, no. En el día desgraciado. Considera que Dios ha hecho muy bien a uno y a otro para que el hombre no descubra su porvenir. Lo que está diciendo es: el hombre
no figura, no cuenta nada, no cuenta con nadie, no le sirve la sabiduría, ninguna ayuda humana, solo Dios. Solo puede tener éxito y todo puede tener éxito y todo puede fracasar. Detrás de cada acción humana hay un impredecible, y esto lo conocemos. Un impredecible o una voluntad o una fuerza o una energía que a final de cuentas provocará el resultado feliz o una desdicha. No es un destino, no es un destino ciego o un hada madrina. Es algo, dice Salomón, y lo vamos a entender más adelante. Hay algo que provoca un resultado bueno o malo. Hay algo que provoca eso, es una voluntad. Nosotros sabemos, y Salomón lo dirá, es la voluntad de Dios. Es un Dios personal que nos enseña que solo Él es grande y que el hombre depende de Él. Ahora, una de las partes más conocidas es el capítulo 3 del 2 al 8. Y en resumen, lo que dice el capítulo 3 del 2 al 8 es: hoy construimos lo que mañana destruiremos. ¿O alguien más va a destruir? Hoy lloramos, imaginamos que mañana reiremos por lo mismo que hoy lloramos. Hoy buscamos con afán lo que mañana vamos a perder, y así. Entonces, ¿qué sentido tiene construir? ¿Qué sentido tiene destruir? ¿Qué sentido tiene llorar? ¿Qué sentido tiene reír? Todo es absurdo. Pero este mismo punto de vista del escritor tiene un sentido distinto. O sea, el refraseo que hice es de tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cosechar, lo que está diciendo es: vas a cosechar y se va a destruir, vas a juntar y lo vas a desechar, vas a nacer y vas a morir. ¿Cuál es el propósito? Pero esta misma frase nos da una posibilidad de intentarlo una vez más. O sea, gracias, Señor, porque las lágrimas de hoy harán aún más sublime las alegrías de mañana. Gracias porque hoy me das la posibilidad de intentarlo una vez más. Gracias porque me quitaste algo que atesoraba mucho, porque mañana reiré incluso de las lágrimas de hoy. Lo que valoramos hoy es de lo que se perdió ayer. Creo que la mayoría somos adultos y hemos ya vivido parte de lo que estoy intentando explicar. Eclesiastés 8:17 dice: me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. En ocasiones pareciera que el escritor de Eclesiastés se obstina en ver el mal en el mundo. Ahora, el autor no está haciendo un juicio de valor o ético, ni siquiera parece un grito desesperado como el de Joel o de algunos salmos. Tampoco está amonestando o criticando o amenazando como los profetas. Lo que hace el autor es solo narrar el mal que el hombre hace en la tierra o el mal que el hombre experimenta en la tierra. Es lo único que hace. No está diciendo es bueno, no, simplemente está diciendo las cosas son así. Y lo dice de manera fría, insensible y en ocasiones hasta de manera cínica. Pero a su manera también habla de esa voluntad o de ese Dios. Y como que se contenta al pensar que obrar mal en sí mismo lleva el castigo. En otras palabras, en este mundo, el que la hace, la paga. Eclesiastés 18 dice: cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Ahora, tomando como guía o filosofía del libro, entendemos que si cavas un pozo y caes ahí, si empujas una pared y te pica una serpiente, entendemos nosotros que en eso también está el control soberano de Dios. Le dice a los jóvenes, Eclesiastés 11:9: gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Una vez más, esto no es una amenaza, esto no es, solamente es una observación que la mayoría de los que somos adultos también sabemos que es realidad, ¿no?
hagamos de todo, pero de todo daremos cuentas. Podemos ver el juicio de Dios y la fe del escritor. La fe del escritor se sustenta de que es Dios quien concede todas las cosas, es Dios quien reparte todos los bienes, es Dios quien reparte los males, es Dios quien reparte la salud, la enfermedad, es Dios quien reparte la pobreza, es Dios quien reparte, es la perspectiva, es la visión que está teniendo este hombre. Y dice, y al hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da conocimiento, le da alegría. Pero al que no agrada a Dios, le da la tarea de acumular, y en ocasiones lo que acumula se lo quita y se lo da a alguien que sí le agrada a Dios. La vida es así. Dice el autor, la sabiduría tampoco garantiza el éxito, pero ser sabio tiene ventajas sobre ser necio. Te facilita adquirir riqueza, poder, facilita el trabajo difícil, aunque el resultado puede echarse a perder por un pequeño error. O sea, eres sabio, construyes cosas buenas, pero algo pasa y lo puedes perder todo. Entonces, ¿de qué te sirve la sabiduría? Y los que somos adultos nos hemos dado cuenta que esto es así. Es más, la sabiduría no siempre es recompensada, porque el sabio también está sujeto a los desastres, a los accidentes, igual que el necio. Y cualquier ventaja real de la sabiduría se perderá después de la muerte. El sabio muere y queda en el olvido. El necio muere y queda en el olvido. ¿Qué le benefició al sabio? Es la frialdad con que menciona las cosas. Los justos sufren la misma desgracia que los impíos, y a fin de cuentas muere el justo y muere el impío. Muere el impío, o disfruta el impío, y el justo no. Tal parece que Eclesiastés va a demostrar la inseguridad que hay en todo esfuerzo humano de encontrarle significado verdadero a la vida. Tal parece que la intención es demostrar la inseguridad que hay en todo esfuerzo humano por darle un significado verdadero en la vida. Mientras vivamos bajo el sol, solo te queda confiar en Dios. En la escuela de Dios, Él da sus bendiciones y enseñanzas a los hombres sobre cómo actuar en cada circunstancia. Es diferente a la sabiduría de la época. La sabiduría de la época del autor es: quienes se portaban bien, quienes tienen buena conducta. El pensamiento oriental era: si te portas bien, te va a ir bien, sí, porque sí. Dios te tiene que bendecir porque te has portado bien. Y para ellos la riqueza era una evidencia. Le está yendo mal, como con Job, ¿recuerdas? Algo has de haber hecho, algo has de haber hecho. Ese era el pensamiento lógico de esa época. Pero para el predicador es que Dios, a través de sus bendiciones, enseña al hombre a ser bueno. No que porque es bueno Dios lo está amando. El autor se da cuenta de eso. No es la verdad. Si te portas bien, no necesariamente vas a vivir mejor. Si haces las cosas bien, no necesariamente Dios te va a bendecir. El autor se da cuenta de eso y dice: no, más bien, como que Dios, a través de sus bendiciones, enseña al hombre a ser bueno. Si tengo esto y no es por mí, ¿qué puedo hacer con esto que Dios me dio? ¿Qué puedo hacer con esto que Dios me dio? Ahora, evidentemente, Eclesiastés fue escrito por un sabio, una persona instruida, expresa sus opiniones de forma estructurada, a veces compleja, a veces intricada, por momentos oscuro. Parece que quiere que quien lo lea luche. Parece que quiere que quien lo lee se esfuerce por entender el sentido de lo escrito hasta desentrañar su contenido. Y ese esfuerzo para comprenderlo hará que la enseñanza se grabe más profundo. Por eso es bonito Eclesiastés, porque lo tienes que leer y volver a leer, pero cuando lo llegas a entender no se te olvida nunca. Pareciera que esa fue la intención del escritor. Y este es un proceso válido, el estudiarlo, porque no tenemos un apéndice de Eclesiastés, no tenemos un libro que nos paralelo a Eclesiastés que nos diga qué quiere decir los dichos o los proverbios que Eclesiastés menciona, o los refranes. La única forma de entender Eclesiastés es leerlo,
releerlo, pensar, volver a pensar, repensar, hasta alcanzar lo que dice Proverbios 1, 5 al 6. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Eso dice este proverbio. O sea, que el sabio escuche y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado y las palabras de los sabios y sus enigmas. No sé si se puede hacer algún espacio para Dorita y para Hugo, o poner otras 2 sillas para que están bien, ¿no? Algunos han querido definir el libro de Eclesiastés como que el propósito de Eclesiastés es discutir el sentido de la vida. ¿Qué le da a la humanidad su razón de ser? ¿Qué le da a la humanidad su razón de ser? ¿Qué le permite a la humanidad alcanzar el sumo bien, la felicidad? La conclusión es que la felicidad, o lo que le da sentido a la vida, si es que existe, es inalcanzable. Es un pensamiento oscuro, ¿no? Es un pensamiento pesado. Dice, si hay algo que le dé al hombre bajo el sol la plenitud, la felicidad, el sentido a la vida, si es que existe, es inalcanzable. Es una tarea que no tiene fin. Es como intentar atrapar el viento. Es aflicción de espíritu. Es vanidad de vanidades. Es la vanidad suma. Si algo puede hacer el hombre es contentarse con las pequeñas alegrías de la vida. El escritor no ha querido sistematizar su experiencia. Lo que hace el escritor es vive, prueba y relata, comenta lo que le sucede. Lo relata de manera objetiva, y las contradicciones, las antinomias, las contradicciones que vamos a leer no están en el sabio, están en la vida misma, que tiene poco de lógica. Alguien en alguna ocasión me dijo, Eclesiastés es para leerlo cuando tienes más de 50, más de 60 años, porque creo que, yo apenas estoy llegando, pero tiene razón este tipo, ¿no es cierto? Tiene mucho sentido de lo que dice. Disfruta las pequeñas alegrías de la vida, porque en el todo de la vida habrá cosas que no tienen explicación. Habrá cosas que no tienen sentido. Habrá cosas que no tendrán ni siquiera respuesta. Y estas contradicciones las expresan 2 refranes. Vamos a ver un ejemplo de lo que es antinomia, porque hay mucho en Eclesiastés. Un refrán dice, creo que también es de conocimiento popular: una golondrina no hace verano. Ahora, ese es un refrán y es verdad. Otro refrán dice, de gotas se forma el océano. O sea, son 2 opiniones contradictorias. O sea, una golondrina no hace verano, pero de gota en gota se llena el océano. Un ejemplo dice, un ejemplo nos está diciendo que, el primer refrán nos está diciendo que un ejemplo no es suficiente. Y el otro dice, bueno, pero 2 ejemplos son prueba suficiente. ¿Cómo vamos a interpretar el libro cuando veamos estas contradicciones? Ahí está la sabiduría. ¿Cuál va a prevalecer? Para algunos, el Eclesiastés es el manual del perfecto pesimista o el pesimismo. El autor es todo un filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. No sé si alguien lo ha leído. Pero este filósofo del siglo XIX se conoce por su pesimismo metafísico, o sea, el pesimismo llevado al siguiente nivel. Según Schopenhauer, el mundo es una manifestación de una fuerza irracional llamada voluntad. ¿Recuerdan que hablamos de la voluntad? Schopenhauer lo dijo así: en el mundo hay una fuerza, él lo llama una voluntad. Una voluntad que crea un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Deseo y sufrimiento.
La vida humana se caracteriza por un deseo insaciable que lleva inevitablemente al sufrimiento. Deseas, pero sufres. O sea, Schopenhauer dice, la vida se resume como que la vida, todo es sufrimiento, porque todo es deseo y todo es búsqueda, y te das cuenta que sufres. Y la filosofía de este hombre, Schopenhauer, ofrece una visión del mundo centrada en una lucha constante contra la insatisfacción. Él pone énfasis, pues creo que mejor es renuncia al deseo para que no sufras. Vas a sufrir porque ya no vas a querer aquello que deseas, pero si lo persigues vas a sufrir. Entonces es complicado. Y quizá él hubiera escrito lo siguiente, quizás Schopenhauer o lo leyó. Eclesiastés 2:17 dice: por lo tanto llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Eso lo traduce la Nueva Traducción Viviente. El capítulo 4, verso 2 dice: entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Por eso se le identifica con Schopenhauer, pues es un pesimismo así de, pues vamos a morir, vamos a sufrir aquí, mejor murámonos ya. El escritor dice, en la vida, si hay algo que sobran son problemas. Pero al mismo tiempo, más adelante en el libro dirá, pero hay otras cosas más, como la recompensa que da el trabajo noble. El trabajo honrado da una satisfacción que es agradable. Es verdad, hay cosas que no tienen sentido, pero hay otras pequeñas cosas que van añadiéndole sentido a la vida. Entonces, si el escritor es un pesimista como Schopenhauer, cuando menos es un pesimista que cuenta con Dios. Schopenhauer no, él era ateo. Entonces le encuentra un sentido. A pesar de que el tono predominante de Eclesiastés es pesimista, el autor no lo es. A veces habla como cínico, a veces habla como escéptico. Más bien, el escritor fue honesto y sincero en lo que escribió. Y el escritor como que desea quitarle a los lectores la confianza en sus propios esfuerzos, habilidades o justificaciones, y les lleva a mejor pongan la fe en Dios. Si te enfocas en ti y quieres encontrarle sentido a la vida en ti, por ti, en lo que tú puedas lograr, suerte. No va a tener sentido la vida para ti. Harás una cosa y te saldrá bien. Harás lo mismo tiempo después y ahora te sale mal. Y dices, ¿pero por qué? Si la vez pasada lo hice igualito y me funcionó y ahora no me funcionó. ¿Por qué? Una fuerza, una voluntad, diría Schopenhauer. ¿Qué es? Entonces el autor dice, mejor céntrate en lo que está más allá de este sol. Porque mientras vivas bajo este sol, muchas cosas no tendrán sentido. Y tal parece que el autor busca sentido a la vida en los límites de nuestro tiempo, desde las que nacemos hasta que morimos, mientras estemos en esta tierra. Y usa la inteligencia. El autor extendió su capacidad de reflexión al límite, pero por más que la busca, no logra encontrar un propósito. De hecho, dice, la vida se vuelve absurda y se vuelve sin sentido. Ahora, lo que dije al principio lo refuerzo una vez más. El Eclesiastés no es para sacar conclusiones doctrinales. No alguien vaya a decir, es que el pastor dijo que la vida es una desgracia, que aquí mejor vamos a morirnos. No estoy diciendo, estamos estudiando el Eclesiastés, vamos a ir poco a poco. Está siendo totalmente transparente. Habla sobre la perspectiva de la vida en la vida misma. Y parece que el autor encuentra que hay un Dios y que la vida se goza cuando la vives en armonía con Él. Pero la contrariedad, hay una contrariedad y hay un pesimismo que de todos modos experimentas en la vida. O sea, escuchemos, porque esto está medio revueltito, medio complicado, pero tiene sentido. Pareciera que en general Eclesiastés nos va a decir,
Vale vivirse la vida cuando estás en armonía con Dios. Pero incluso ahí habrá contradicciones en tu experiencia de la vida. Te vas a encontrar con unas contradicciones en dos maneras. Uno, porque aunque crees en Dios, en ocasiones vas a creer que la felicidad es lo supremo, es lo máximo, y que el único sentido de la vida es ser feliz aunque creas en Dios. Primera contradicción. O sea, si vivo para Dios, Dios debería ser todo. Pero en ocasiones nosotros mismos decimos, sí, creo en Dios, pero yo aquí vine a vivir, a ser feliz, a disfrutarla, a pasarla bien. La segunda contradicción, cuando no tienes en cuenta a Dios. Y lo que somos cristianos lo podemos entender, porque cuántas veces nosotros mismos actuamos como si no creyéramos en Dios. Entonces dice, ¿por qué esa contradicción? O sea, sabemos que como creyentes en Dios, estar en armonía con Él o vivir en armonía con Él es lo mejor, lo sabemos. Pero ¿por qué en ocasiones en la práctica vivimos como que este mundo aquí yo debo ser feliz y en este mundo aquí yo tengo que tener lo que quiero, y al mismo tiempo actúo como si Dios no existiera? Se encuentra con esa contradicción el mismo escritor. Y si somos honestos, quizá en algún momento de la vida llegamos a pensarlo o a vivirlo. Sí, creo en Dios, pero yo sé que pero yo aquí quiero que me conceda lo que yo quiero aquí. Y el autor dice, esa va a ser la contradicción constante de la vida. Otros ven una lección más simple. Gocemos de las cosas que tenemos cuando llegue. Si te llega, gózalo. Si no te llega, pues no la goces. Pues no te compliques. No hagas de la felicidad el todo en la vida. Porque si haces de la felicidad bajo este sol el todo en tu vida, te vas a frustrar. Y una vez más, los que somos adultos decimos, tiene razón este tipo. Para muchos es alcanzar la comprensión que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios 7, 29 al 31. Dice Pablo, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. O sea, si leemos con la línea de pensamiento que traemos, lo que está diciendo Pablo es lo mismo que está diciendo el Eclesiastés. Esta vida pues. Otra versión dice, el que no se ha casado, pues que ni se case. El que se casó, pues ya que se quede así, que se aguante. Así dice otra versión. Pero todos vamos a morir. Para el escritor de Eclesiastés, entonces, la felicidad no está en entregarse sin medida a los placeres, sino en gozar honestamente y lícitamente los bienes del mundo, que son, y lo va a repetir constantemente, un don de Dios. Eclesiastés 3:13 resume: además, la gente debería comer, beber, aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Bebe, come, trabajas, una lanita, vete a Puerto, aunque sea en moto. Vámonos a, ¿cómo se llama ahí en el Istmo el restaurante ese, en Shadani? Vámonos a Shadani, ya va a estar a 2 horas y media, ¿no? Entonces, el predicador tiene un concepto muy realista de la vida. Al preguntarse cuál es el verdadero sentido de la vida, y no lo encuentra en ninguna de las cosas en que el ser humano por siglos lo ha estado buscando. El ser humano ha estado buscando el sentido de la vida en el placer, en las riquezas, en la sabiduría,
en el poder, en la alta estima social. Y para esto que se han creído que son los absolutos, el autor de Eclesiastés tiene una respuesta que es característica del libro. Eclesiastés 1:2. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. La nueva traducción, la nueva versión internacional lo traduce así: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. La Reina Valera lo dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es así. Pero no le quita el valor o la importancia ni al placer, ni a la riqueza, ni a la sabiduría, ni a las posesiones, ni al estatus social. Todas tienen su valor, pero no un valor absoluto. Y cuando entendemos esto, al ir creciendo, madurando, le encontramos sentido. Los ejemplos que puse en un principio, todas las personas que pudieron acumular o dinero o posesiones materiales, a fin de cuentas no les sirvió de nada, y algunos murieron de manera trágica. O sea, no le quita importancia. O sea, es importante, disfrútalo, pero no fundamentes tu plenitud en eso, porque la vida es absurda. Lo que hoy tiene puede que mañana no lo tengas. ¿Y qué vas a hacer? Si fundamentas tu vida en todo lo que crees que te va a traer la plenitud, la felicidad, la aceptación, el poder, la riqueza, los placeres, si fundamentas ahí y mañana no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Y es ahí donde vemos en el Viernes Negro de 1930, la bolsa de valores se derrumbó en Nueva York y personas se lanzaron del edificio porque se perdieron el sentido de la vida. Se suicidaron porque su sustento estaba en el mercado de valores. Dice el autor: disfruta todo, come, aprovecha, disfruta la vida, pero por favor no hagas de eso valores absolutos. Y parece que con cierta ironía dice Eclesiastés 7, 16 al 17. Escucha lo que dice, por eso Eclesiastés es fabuloso. Dice, déjeme toser primero para leerlo de corrido. Dice Eclesiastés: así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Digo, ¿a poco no es increíble esto? No es para hacer doctrina, ¿no? Ahí está, ese es mi verso, pastor. De aquí soy. Ahí está, por eso yo no soy bueno, soy bíblico. Ahí dice, no seas demasiado bueno. El sentido de la vida entonces no está en perseguir esas cosas como si fueran el todo. Pero surgen preguntas. ¿Qué de absolutos hay en el universo? ¿Hay algo que lo valga todo? ¿O todo es vanidad? ¿O todo es absurdo? ¿O todo es un sentido? ¿O todo es un correr tras el viento? ¿Hay algo? ¿Hay alguna perla por la cual valga la pena vender todo con tal de adquirirlo? ¿O no hay nada? El sabio ha observado dos absolutos. El primer absoluto es que Dios existe. Uno es Dios. Y el otro absoluto con el que hay que contar en nuestra difícil y conflictiva vida es la muerte. Dos absolutos. El hombre está frente a esos dos absolutos en la vida, pero los enfrenta en ignorancia. ¿Por qué?
porque no sabemos lo que Dios hará con el tiempo, no sabemos lo que Dios hará con nosotros. Entonces creemos en Dios, pero vivimos en ignorancia con relación a Dios. Confiamos que Él quiere lo mejor para nosotros, pero de acuerdo a Eclesiastés, ¿qué tal si nos llega una calamidad que Dios la envía? ¿Cómo lo navego? Y la otra realidad, la realidad de la muerte, que también es un sinsentido o añade aflicción, porque ¿cuándo voy a morir? Nadie sabe cuándo ni cómo ha de morir. Entonces el predicador vive entre Dios y la muerte, entre las ansias, la eternidad y la muerte. Y el ser humano está obligado a vivir entre esos dos absolutos. Dios, que no sé qué va a hacer, y la muerte. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo hacerlo? Hay varios proverbios que menciona y enseñan al ser humano de qué manera vivir. No está pero pueden apuntar lo que voy a leer. Eclesiastés 6, del verso 9 al capítulo 7, verso 11. Eclesiastés del verso 9, todo el capítulo 6 al capítulo 7, verso 11. Israel. Eclesiastés 6, 9, ahí está en la pantalla. Escucha lo que dice el autor. Y podría ser quizá un equilibrio. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de hacer. Lo sabía Dios, nosotros no. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cuantas más palabras decimos, menos sentido tiene. Entonces, ¿para qué sirven? En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve necio al sabio. El soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Ahora, con todo lo que hemos dado como contexto, decimos, es un buen consejo para vivir. Es un buen consejo para cómo vivir. Sobre todo, la meta es entonces saber disfrutar, gozar los auténticos placeres de la vida, pero sin hacer de esos placeres de la vida el absoluto de la vida. Y es ahí donde muchos seres humanos se extravían o se pierden. Encuentran algo que es placer y lo hacen el absoluto, y se olvidan de los demás y pierden lo demás. Dijera, es un absurdo. ¿Quién va a hacer eso? Sin embargo, los hay. Saber gozar de lo que hay que gozar es un tipo de sabiduría.
que tiene su fundamento en saber que las pequeñas satisfacciones de la vida, ¿quién las provee? Las provee Dios. Eclesiastés 8:15 dice: entonces, no hagan teología de esta doctrina, dice, entonces sugiero que se diviertan, que siga la fiesta, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. Por eso yo digo que todo aquel que piense que la vida, de ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. ¿Lo meditamos? La vida va a ser difícil, la vida es dura, pero Dios es bueno. Es lo que está diciendo. La vida va a ser conflictiva, vas a tener dificultades. Disfruta en los momentos cuando puedas disfrutar. Y en esta filosofía podemos reconocer una idea de los estoicos, ¿no? Vive para el placer, vive más allá de las experiencias que nos depara la vida. Pero para el maestro hay algo que no pudieron soñar los estoicos. Para el maestro está Dios. Dios en el centro, Dios en el pensamiento. Dios para él es la realidad de realidades. El verdadero placer perdurable entonces no se obtiene por medio de las obras, de los placeres, de las construcciones, de las edificaciones, de las propiedades, sin importar cuán grandes sean. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo de perder todo el fruto del trabajo, por injusticias, por accidentes, por alguna desgracia. Y aunque la pudieras retener, dice el escritor, no te la vas a poder llevar contigo, sino que al morir queda para que alguien más la disfrute, alguien que no le costó nada. Puede que se le quede un necio y despilfarre tus esfuerzos, y tus esfuerzos habrán valido, sin groserías, en vano, un cacahuate. Veamos el primer versículo entonces. Eclesiastés 1:1. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. La palabra que traducen como maestro en el hebreo es Coelet. Coelet, que quiere decir al que dirige una asamblea o una congregación. Del hebreo Coelet lo pasaron al griego. En el griego lo pusieron como eclesía. ¿Alguien recuerda esta palabra? Eclesía, que es de ahí de donde se transliteró al español iglesia. Pero en esta ocasión, por el libro, eclesía lo pusieron en el español como Eclesiastés. En hebreo hubiera sido Coelet, o la traducción hubiera sido más propia, maestro, que es como algunas traducciones lo ponen en el español. El libro nos da pistas sobre el autor. A ver. Salió el kinder de repente. El libro nos da pistas sobre el autor. 1:1 nos dice que fue rey en Jerusalén. 1:12 nos dice que fue rey sobre todo Israel. 1:16 nos dice que fue más sabio que todos los que fueron antes que él. 2:4-6 nos dicen que fue un constructor de grandes obras. 2:7 nos dice que tuvo muchos siervos. 2:7 nos dice que tuvo muchos rebaños, ovejas, ganados. 2:8 nos dice que tuvo una gran fortuna. 2:8 nos dice que tuvo un gran harén. 2:9 nos dice que ha sido el más grande de quienes vivieron en Jerusalén antes que él. Entonces, en todo el libro no se dice el nombre del autor, pero ¿quién reúne estas características? Ya algunos ya lo saben. ¿Quién reúne estas características para haber escrito Salomón? A ver, ¿quién dice yo? Ya lo dije. Forget it. ¿No? Exactamente. Salomón cubre estos requisitos. Entonces, Eclesiastés
Identifica al autor, pero no lo dice sencillo ni directo, sino como que lo pone por medio de una adivinanza. En ninguna parte se menciona el nombre de Salomón. Siempre menciona Coelet, el maestro. Pero nos da pistas. Dice que es hijo de David, rey de Jerusalén, y obviamente pensamos en Salomón, aunque el prólogo y el epílogo lo presentan como Coelet, el maestro. Otras versiones lo traducen como el predicador, depende qué versión tenga, el presidente de asamblea. Pero la intención es evidente sin nombrarlo. O sea, ¿por qué no se menciona el nombre de Salomón? Hay una enseñanza en eso. Porque Salomón, el gran rey judío, que sabemos que fue lleno de sabiduría, su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones, pero no está escribiendo como rey, está escribiendo como un hombre, como un maestro. Salomón compuso 3000 proverbios, 1005 poemas. Salomón escribió sobre botánica, sobre los cedros, sobre el hisopo, sobre cuadrúpedos, aves, reptiles, peces. Escribió sobre todo. Quizá el libro no lo menciona, decía, porque el libro no se trata de Salomón, sino más bien se trata de él en un papel de maestro, un apasionado de la vida. Salomón fue el bon vivant de la época. El bon vivant es una expresión en francés que define a aquellos. Mauricio Garcés fue un bon vivant, ese que vive la vida, les gusta disfrutar los placeres, les gustan las cosas buenas. Salomón fue un tipo así. Y Salomón escribe literatura sapiensal. El tema principal es la sabiduría. Da señales para tener éxito en la vida, prosperidad, salud, felicidad. Y lo dije en una ocasión, quizás Salomón escribió Cantar de los Cantares en su juventud. Quienes puedan leerlo, Cantar de los Cantares. Quizás escribió Proverbios en su madurez, pero Eclesiastés es muy probable que lo haya escrito en su vejez, cerca de su muerte en el año 931 antes de Cristo. Voy cerrando. Eclesiastés derriba las mascaradas, las fachadas. Eclesiastés derriba las presunciones. Eclesiastés derriba el maquillaje que queremos ponerle a la vida en ocasiones. Lo quita y nos dice la realidad. La vida es corta. Y a veces nos negamos a reconocer que nuestros logros todos pasarán. Se anticipa al Nuevo Testamento, enseñando el Nuevo Testamento enseña que somos salvos solo por la gracia y no por un celo religioso excesivo. Toda la tensión que ven marcando Eclesiastés se resuelve con la afirmación más importante que dirá al final del libro: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ni reír o llorar son la verdad absoluta de la vida. Todos vamos a reír y todos vamos a llorar. La verdad final está en Dios, quien permite que el hombre viva ambas experiencias. Sabiendo entonces que todo viene de Dios, el sabio acepta y aprovecha, disfruta los buenos momentos y soporta los malos momentos. No como un estoico que solo ve el mal, sino como quien sabe que la última palabra no la tienen las circunstancias. La última palabra la tiene Dios. Y Dios no es un tirano, no es caprichoso, sencillamente es Dios. El libro no responde todas las preguntas que hace o las preguntas que provoca, pero nos lleva a reconocer que somos limitados, finitos, y nos enseña a vivir con preguntas sin respuestas. La duda, iglesia, la duda es un aspecto de la fe. Quienes se atreven a dudar, a hacer preguntas, no por eso quedan excluidos del pueblo de Dios. Más bien son los que aprenden lecciones que no aprenderían de otra manera y crecen en conocimiento y experiencias que enriquecen la vida.
Dentro de 26 semanas llegaremos a la siguiente conclusión. Eclesiastés 12:13. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Lo que pueda suceder en la vida, por más variado que sea, incluso como cristianos, por más contradictorio que parezca para nuestra lógica, encuentran su explicación en esta verdad. Y con esto termino y que se nos quede en la mente. Toda la contradicción que como cristianos podamos vivir, todo por contradictorio que parezca a nuestra lógica, encuentran una explicación en esto: Dios conoce mejor que nosotros mismos lo que resultará del bien y del mal que viene a nuestras vidas. Esa es la verdad que debemos abrazar. Nuestra contradicción humana va a decir: no puede ser así, me debe ir bien. Mientras más cerca estoy de Dios, mejor debo estar. La vida, y Salomón dice, no necesariamente es así, sino que a todos nos tocan buenos y malos momentos. Pero que sí sabemos, que Dios sabe el bien que traerá lo malo que viví y el bien que traerá lo bueno que viví. Entonces, por eso el maestro nos dice: aprendamos a disfrutar la vida. Ya sea que hoy tuvimos solamente frijolitos, tasajo con gordito, no, sin gordito, y guías, o tuviste una comida muy elaborada, aprende a disfrutarla. Aprende a disfrutar, porque Él conoce mejor el bien que resultará de todo lo que pasa en nuestras vidas, porque Él dirige nuestra historia, iglesia, al más mínimo detalle. Entonces la exhortación final implícita es: confía en Dios. Confía en Dios. Yo no sé en qué circunstancia empiezas este año y sobre todo este estudio del Eclesiastés, pero confiamos que nos enseñará a vivir mejor, a vivir bien, a enfocar, a saber que si hay cosas que vamos a enfrentar, las vamos a enfrentar. No quisiéramos, pero vendrán. Pero sabemos, porque conocemos cómo es Dios, que Él, como dice Romanos, todas las cosas ayudarán para bien. Quizá ahora no lo entienda, pero llegará el momento. Y el maestro nos va a ayudar a lo largo de las siguientes semanas a entender el sentido de la vida. ¿Les parece si oramos? Amado Padre Celestial, gracias, porque es verdad todo lo que dice este hombre. Y también es cierto que en ocasiones queremos encontrarle sentido a la vida en aquello que a nosotros nos gusta, o aquello en lo que nosotros somos buenos o fuertes. Y a veces nos cuesta aceptar, Señor, los reveses que trae la vida. Tampoco se trata de sufrirlo estoicamente. Se trata de entender que tú tienes un plan perfecto y que tu plan se cumplirá. Entonces, Señor, gracias por cada pequeño deleite que la vida nos da, por cada pequeño o gran disfrute que la vida nos da, porque entonces podremos ver al rostro de los niños, de nuestros hijos, sobrinos, nietos, y decir: wow, gracias Dios porque me diste esta bendición. Podemos sentarnos a la mesa con la familia y reír y disfrutar y decir: Señor, gracias. O podemos llegar cansados en la noche después de un día arduo de trabajo, sudados, y podemos descansar en la cama y decir: Señor, gracias que me permites descansar. Aprendamos, Señor, queremos aprender a disfrutar de los pequeños y grandes placeres de la vida que tú nos das.
Gracias por el Eclesiastés. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que tu palabra cumpla un propósito y llene sus vidas, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.